Hola, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su programa de Salud y Algo Más. Un abrazo a la distancia, un feliz martes. Gracias por ser parte de nuestro programa. Desde ya lo invitamos a que usted se conecte a las redes sociales Extra TV Canal 42, nos pueda ver en vivo por la transmisión del Facebook Live. Esta tarde tenemos un tema totalmente actual y que se acomoda precisamente con la época. Muchas empresas que ya lo han estado anunciando, los noticieros en general del país, en esta época realizan contrataciones de personas por temporada, llámese noviembre, diciembre, que son épocas donde por supuesto hay mayor comercio y un mayor flujo en algunos comercios y demás, y hay gente que va a ser contratada en estos días. Y esta tarde queremos hablarles a ustedes no solamente de los trabajos de temporada, sino realmente de algunos derechos propios de los trabajadores, llámese aguinaldos, llámese ahorros navideños, llámese el tema de asociaciones solidaristas, también por supuesto el pago de los feriados y otras dudas que son muy comunes. Y para eso está con nosotros precisamente el licenciado don Rafael Rodríguez, quien es el director de la firma de abogados de Costa Rica. Licenciado, gracias por estar en nuestro programa, por traernos un tema tan actual relacionado con la época donde las dudas surgen, porque el Ministerio de Trabajo se llena de muchas consultas esta época. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Buenas tardes a todos los televidentes, a quienes nos siguen en las redes sociales. Efectivamente, esta es una época en donde muchos trabajadores consultan los derechos que tienen en relación con el aguinaldo, en relación con el feriado del 25 de diciembre y el 1 de enero, en relación a las situaciones de las contrataciones que se hacen de manera temporal y los derechos que se obtienen con estas temporalidades. Entonces, vamos a tratar, Helen, de conversar un poquitito sobre esta situación. Son cuestiones que están previstas en nuestro Código de Trabajo y del cual tienen que tener conocimiento no solamente por los derechos que tienen los trabajadores, sino por las obligaciones que tiene la parte patronal. Don Rafa, para empezar el tema de esta tarde, me gustaría que usted también nos explique, bueno, si yo voy a ser contratado de forma temporal, llámese por un mes o por 2 meses, ¿qué debería darme el patrono y que yo como futuro trabajador, en qué debería fijarme? Si me dan un pequeño contrato, si a qué voy a tener derecho, si lo que voy a trabajar realmente son 1 o 2 meses. Sí, en este caso en particular, Helen, hay muchas empresas que por la cantidad de trabajo que se da en esta época, principalmente el comercio, que es el que más afluencia de público tiene, los negocios que se ven inmersos dentro de toda la relación del comercio que se da entre las familias por la actividad de la Navidad, se generan contrataciones en donde específicamente se da un contrato por tiempo definido que se llama a iniciar con generalidad a inicios del mes de diciembre, a finales del mes de noviembre y que terminará en enero o en febrero. Estos contratos por tiempo determinado generan precisamente esa circunstancia de que la persona sabe de que inicia en un momento y termina en una fecha determinada. Esto genera para las personas primero la obligación del patrono de pagar el salario mínimo que corresponda dentro de los horarios normales que establece la legislación. Si se trabajan más allá de las jornadas ordinarias en el día, más de 8 horas, y se tiene que pagar y se tiene que trabajar más de esas 8 horas, se tiene que dar un reconocimiento del horario extraordinario y la persona obtiene el derecho de vacación, a la proporción del aguinaldo por este tiempo, por este mes, 2 meses o 3 meses que trabajó, y en el momento en que termina su relación pues tiene que ser liquidado. Sí, dentro de esto tener claridad de que se tiene que pagar el horario dentro de los mínimos de ley, puede ser inclusive hasta más de ley, y si se trabajó dentro de este tiempo los 2 días feriados que son de pago obligatorio, se tiene el derecho a que se pague ese día doblemente. Don Rafa, una pregunta que ya nos realizan, bueno, es el tema de algo muy sensible. Para esta época, y estamos hablando de una semana, a lo sumo 15 días, van a comenzar ya la repartición del tema de las ganancias que se tiene en las asociaciones solidaristas. Para nadie es un secreto que en algunas ocasiones los empleados no les queda muy claro en qué se basan ellos para entregar este subsidio que se da por, se supone, el ahorro que tienen los mismos trabajadores
y hay algunas personas que se han visto afectadas o perjudicadas porque no les entregan la cantidad que ellos consideraban que era lo justo de acuerdo al ahorro que tengan precisamente en estas asociaciones. Sí, en relación con las asociaciones solidaristas, Helen, efectivamente, aquí con las asociaciones existe toda una reglamentación que establece el ahorro que viene haciendo el trabajador. Si estamos hablando del ahorro que es el aporte patronal y el aporte que hace el trabajador a efectos de establecer ese derecho de dinero que tiene dentro de la asociación y al final del periodo se establece que hay ganancias y que hay dividendos, pues la asamblea de asociados establece el derecho a hacer la repartición de estos dividendos, y la repartición de estos dividendos son en proporción al ahorro que cada uno de los trabajadores tiene. Se tiene que tener un acuerdo para precisamente hacer esa distribución que les corresponde, y el monto depende de también el monto que cada trabajador tiene. No es lo mismo un trabajador que gana un salario de 350,000 colones y que el patrono le hace un aporte de un 5%, que él hace un aporte de un 3, de un 4, de un 5, que aquel trabajador que tiene un salario superior. Entre más se gana y entre más se ahorre, pues más expectativa de ese dividendo se tiene, o de esa ganancia del capital que está siendo invertido por la asociación se debe tener. Hay asociaciones en donde los trabajadores hacen un ahorro navideño que se llama con independencia del ahorro que se está haciendo en relación con el aporte patronal y el aporte laboral. Y estos ahorros, pues si se tiene establecido de que se retiran en el momento en que cada trabajador quiere hacerlo, pues el trabajador únicamente lo retira, pues con la ganancia también y los intereses que su ahorro ha tenido durante el transcurso del año. Pero esto depende de los reglamentos que tenga la asociación, de si efectivamente en el periodo que se está liquidando se dieron dividendos, y si se aprobó por la asamblea, hacer la distribución de estos dividendos de manera proporcional. ¿Hasta cuándo tendrá tiempo la Asociación Solidarista para entregar los dividendos? Los estatutos establecen esta situación, Helen. En realidad, con generalidad se hace una asamblea anual, y la idea es que entre noviembre y diciembre se hagan estas distribuciones. Hay asociaciones solidaristas que tienen sus asambleas en otros periodos, y puede ser que en ese periodo es donde se determine, pero la generalidad son precisamente en estas épocas, noviembre y diciembre. Si la asamblea aprobó distribuir, pues se tiene que hacer conforme la asamblea lo determinó. Para eso se hace una reunión anual y una asamblea, y la Asociación Solidarista lo tiene. Podríamos hacer la gestión respectiva y poner la queja ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el que regula precisamente las relaciones de los entes de este tipo, cooperativas, asociaciones solidaristas, y las responsabilidades que tienen para con sus asociados. Pero si está y lo que no hay es por alguna circunstancia de que la empresa no tiene plata, pues porque se hizo una mala inversión o porque efectivamente hay pérdidas y se hizo un mal uso de estos ahorros, se tienen que poner las denuncias respectivas ante el ente que corresponda. Hay algo muy sensible, y es el tema de los por ejemplo, feriados. El 24 y 31 precisamente van a caer día martes. Miércoles. Martes. 25 y primero son los feriados. Correcto. Entonces ahí podemos decir, don Rafa, que queda como eso atravesado, que no queda fin de semana. ¿Cómo va a estar el tema de los feriados propiamente este año? Sí, el 25 es miércoles y el primero es miércoles. Son feriados Correcto. De pago obligatorio, que se llama. En este caso en particular, lo que se dice es que es un feriado que si se trabaja se tiene que pagar doble, porque por ley está establecido de que es de pago obligatorio. Y esto quiere decir que si el trabajador en las diferentes modalidades no lo trabajó, tiene el derecho a que se le pague el día que correspondía, y si lo trabajó, pues tiene el derecho a que se le pague un adicional más por haber trabajado en ese día. Como nos cae miércoles, en la mayoría de las empresas, digamos las que no están dedicadas al comercio de esta época, pero hay muchas empresas que lo que disponen, Helen, es tomar este periodo del 22, va a ser más o menos a el 3 de enero, como un periodo de vacación. ¿Por qué? Porque se cierran a efectos de dar el descanso a sus trabajadores, a efectos de no tener gastos durante ese tiempo, y entonces con la generalidad se consideran estos días el periodo de vacaciones que la mayoría de las empresas, inclusive el Estado, en este caso cierra casi desde el 19 de diciembre y regresa hasta el 3 de enero. Entonces, en este caso en particular,
estos trabajadores pues no se cuentan estos días feriados como parte de las vacaciones, sino que se cuenta trasladado, y que se trasladaba era el 12 de octubre, ni el 25, ni el 31, ni el 1 de enero han sido objeto de este traslado. Entonces se tienen que disfrutar, y si en última instancia se trabajan, se pagan conforme indicamos. Trabajar esto y no se lo quieren pagar doble. Qué complicado es, porque en estos días feriados obviamente muchos no van a poder poner sus quejas en el Ministerio de Trabajo, sino que tendrán que esperarse que pasen las fiestas posteriores, y de esto se valen algunos patronos para aprovechar o abusar. Sí, Helen, desafortunadamente en estas épocas se dan circunstancias que en los últimos tiempos se han venido dando con empresas de diferente tipo. Hace algunos días vimos el cierre de una empresa de seguridad, una de las empresas grandes en Costa Rica, y esta semana en las noticias se indicó de que inclusive no se le pagó el salario a estos trabajadores. Estos trabajadores están preocupados porque si no se les canceló el salario que les correspondía de su quincena, pues probablemente están pensando en qué va a pasar con su aguinaldo. El Ministerio de Trabajo, en este caso en particular, en estas épocas, a partir del 1 de diciembre, que es a partir del momento en que las empresas están obligadas o que están dispuestas a hacer el pago del aguinaldo, empiezan a abrir ventanillas de atención para este tipo de quejas. Si el aguinaldo lo tiene el trabajador y es por ley establecido y no se paga y los patronos incumplen, hay lo que se llama una infraccionalidad a la ley laboral, y genera una responsabilidad del patrono con una multa que va desde un salario hasta 20 salarios. Esto depende de la cantidad de trabajadores y de la cantidad de incumplimientos o de infracciones que se presenten. Esto le puede conllevar a un patrono a tener una multa de 423.000 colones hasta inclusive 9 millones de colones. Por eso es que los trabajadores que no reciben su aguinaldo en el tiempo previsto por ley, los patronos tienen la obligación de dar este aguinaldo hasta el 20 de diciembre de cada año. Si al 20 de diciembre no se ha pagado, pues ya se puede ir a poner las quejas ante la Inspección de Trabajo, y la Inspección de Trabajo habilita en estas épocas funcionarios para el recibo de estas quejas. Si sabemos que se está incumpliendo con el pago del salario, con el pago de horario extraordinario en estas épocas, que no se están pagando los días como corresponde, el 25 o el 1 se va a trabajar y no se paga doblemente, porque tenemos algún tipo de trabajadores que efectivamente tienen que trabajarlos porque la ley así también lo indica, a pesar de que el feriado no es obligación trabajarlo, pero hay excepciones. Entonces pueden ir a presentar las quejas ante la Inspección de Trabajo laborales que corresponden ante los juzgados de trabajo, con la posibilidad de buscar una defensa pública laboral o un defensor particular que le asista a sus derechos. Por aquí nos pregunta un señor que se llama Humberto, el detalle de que si me están debiendo del aguinaldo del año pasado, y él menciona que bueno, llegó a un acuerdo con el patrono, sigo trabajando en la misma empresa, pero apenas le cancelaron el 50% y le mencionaron que para este año se lo van a pagar en conjunto. ¿Será que uno como trabajador podría aceptar eso viéndose con la necesidad y el riesgo de que puedo perder mi trabajo? Helen, el aguinaldo es una obligación, o sea, es una obligación que tiene el patrono de dárselo a los trabajadores hasta el día 20 de diciembre. Si incumplió y el trabajador llegó a algún acuerdo con el patrono, lo recomendable es que estos acuerdos se hagan ante el Ministerio de Trabajo. O sea, llegamos a un acuerdo de conciliación en donde por alguna circunstancia las partes acordaron que este aguinaldo al que se tenía derecho se distribuyera o se pagara en tractos de tal manera. Esto no es permitido, digamos, por ley, porque es una obligación, pero si se dio alguna circunstancia y el trabajador se ve mejor beneficiado con ese arreglo al no recibir y al presentar una demanda que al final de cuentas tampoco le puede generar el pago que corresponde, pues la idea o lo ideal es llegar a un acuerdo para recibir ese monto. Si a él le debían en el tiempo pasado, él no pierde ese derecho. O sea, el derecho del trabajador se mantiene y no prescribe mientras se mantenga la relación de trabajo. Esto quiere decir que si efectivamente él puede demostrar en algún momento que se le pagó en el periodo del año 2018-2019 solamente la mitad del aguinaldo, cuando se termine la relación laboral o cuando él quiera reclamar ese derecho, pues lo reclama y se le va a cancelar como corresponde. Bueno, don Rafa, nos vamos a ir a la primera
pausa comercial y ya casi regresamos para continuar hablando de este tema, ya casi volvemos. Bueno, muchísimas gracias por continuar en nuestro programa. Estamos en Acción Legal y por supuesto hablando del tema que tiene importancia para estos días, que son los derechos de los trabajadores con respecto a el aguinaldo, días feriados, contratos de temporada y demás. Y está el representante director de la firma de abogados de Costa Rica, el licenciado don Rafael Rodríguez. Don Rafael, un tema que por supuesto tiene mucha importancia y está relacionado con el aguinaldo y la pensión. Y yo quiero que usted nos amplíe este detalle porque es una de las dudas que surge mucho con la gente relacionado con los derechos que se adquieren bajo esta circunstancia. Sí, Helen, en este caso, cuando hablamos de el obligado alimentario por concepto de una pensión alimentaria a favor de los beneficiarios, que pueden ser hijos, que pueden ser familiares, padre, alguna persona que haya establecido pues este derecho, la ley establece de que el que tiene derecho a la pensión alimentaria pues también tiene derecho durante el mes de diciembre a la proporción o el aguinaldo que corresponde por este monto de pensión que se ha establecido con la Generalidad durante cada mes. Entonces, en este caso en particular, Helen, había una discordancia en su oportunidad o en su momento, hay una discordancia porque en el caso del aguinaldo, la ley laboral establece de que el patrono tiene el tiempo para hacer el depósito del pago del aguinaldo hasta el día 20 de diciembre. En el caso de los obligados alimentarios que tienen que pagar la pensión alimentaria, la ley establece en la actualidad que tiene que ser hasta el 15 de diciembre. Entonces aquí se generaba un conflicto porque habían personas que no habían recibido su aguinaldo y que estaban obligados a pagar ese monto de pensión el 15 de diciembre, de acuerdo a lo que establece la Ley de Pensiones Alimentarias. Sin embargo, el 31 de octubre se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que amplió el periodo del pago de la pensión alimentaria 6 días más. Esto quiere decir que con probabilidad, si de aquí ya está firmado el segundo debate, si se hace la publicación y empieza a regir a partir de este año, la obligación de pagar la pensión alimentaria en la proporción del aguinaldo que corresponde está ya determinada hasta el día 21 de diciembre de cada año. Se le establecieron 6 días porque si el patrono tiene la posibilidad de tener el pago el día 20, pues hay algunos que pagarán después de que termina la jornada de trabajo y hasta el otro día tiene el obligado alimentario la posibilidad de ir a hacer el pago efectivo de este aguinaldo que tenía que darle al beneficiario. Entonces ya estamos poniendo en congruencia el derecho que tiene el obligado alimentario con el plazo que tiene el patrono para dar los montos de la pensión y el aguinaldo. Sí, bueno, don Rafa, hay que ser conscientes en esto que a la gente se le genera pues un estrés. Me gustaría que aparte de que usted nos hable del aguinaldo, algo que viene pocos días después, que también nos pregunta la gente y tiene que ver con el tema del famoso y conocido bono escolar, que viene días después, porque hay muchos que dicen, bueno, no he terminado de pagar el aguinaldo y ya me toca que pagar eso también, que es a principio de año. Entonces, a algunos se le hace una cuesta bastante fuerte para poder salir con las obligaciones de final de año. Sí, el bono escolar que se llama, o el aguinaldo escolar, que se tiene que pagar en la primera quincena del mes de febrero de cada año, Helen, es una situación que se dio por una ley que estableció de que los trabajadores del sector público venían haciendo un ahorro mes a mes de acuerdo a un monto que se tenía establecido y se generó efectivamente la posibilidad de que en el mes de febrero se diera lo que se llama el bono escolar. Este bono escolar es como un aguinaldo más, casi que es una proporción igual al monto del salario, que era un treceavo, aquí es casi que la igualdad de un mes, más o menos andan compensados porque la ley había establecido un monto durante cierto periodo hasta que se llegó a un monto determinado que han venido a darnos un salario, casi que es un salario el que tiene que darse. La situación con el salario escolar
es que no por disposición de ley, sino por una interpretación que se hace de manera jurisprudencial a nivel de los juzgados de familia, se determinó de que si efectivamente el trabajador recibía ese salario escolar para efectos de compensar los gastos escolares de los hijos, pues entonces el hijo o el obligado alimentario tenía también la obligación de pagar ese salario escolar. Aquí lo que hay que tener claro es que tiene obligación de pagársele a aquellos hijos que están precisamente en una etapa regular de estudios. Esto quiere decir desde la primaria hasta la universitaria y desde los tiempos de la educación regular. Puede ser, en este caso en particular, la preparatoria, que es la parte obligatoria, el primer año de escuela y hasta el periodo universitario. Si hay alguna situación en donde los menores no se encuentran en esta condición, pues el juez de familia o el juez de pensiones, que es el que tiene que establecer el derecho a este bono escolar, va a establecer si procede o no procede, si se pide o no se pide y en qué proporción se da, porque no necesariamente tiene que ser el monto de un mes de salario. Hay que demostrar cuál es la necesidad, cuáles son los gastos y cuál es la proporción que en este caso la ley establece tiene que darse en cada caso específico. Pero para efectos de ello, quien lo recibe es la persona que efectivamente requiera para su educación esta proporción que la ley ha venido a determinar. Sí, bueno, es importante, don Rafa, ese detalle. Por aquí nos está preguntando una muchacha, si es por contrato anual, se pierden los derechos de reclamo por pago menor al de la ley y obviamente pago de aguinaldo basado en salario incorrecto. Está un poco confusa, lo que tal vez trato de comprender es que la persona está contratada, puede ser por un servicio profesional y por un tiempo determinado, habla de un contrato anual. Las características de esto generalmente son las educadoras de los centros privados que se les contrata solamente por ese periodo escolar y se cierran las instalaciones y se vuelven a recontratar para efectos de dar inicio a un nuevo periodo escolar. En este caso en particular, Helen, lo que se da es que este contrato, si efectivamente no es un servicio profesional, es una relación de trabajo normal, se tienen todos los derechos. Y lo que se hace es año a año cortar ese contrato de trabajo única y específicamente para evitar el pago de los derechos de cesantía o el pago de los derechos a que tienen derecho los trabajadores por esa continuidad laboral, en realidad no se pierden. Si yo demuestro que año a año se me hace una contratación y que año a año yo me mantengo con ese patrono, el contrato se convierte en un contrato de tiempo indeterminado y como tal el patrono está obligado a pagar todos los derechos que nuestra legislación laboral establece, lo que es la liquidación por cesantía, si es el caso que están liquidando, lo que es el derecho a Dice la señora que ella es aguinaldo. una cocinera de una escuela pública. En este caso en particular, a ellas generalmente los contratan las juntas de educación. Correcto. Para los comedores escolares. Que son padres de familia. Las juntas de educación son padres de familia, pero en realidad quien genera los fondos para estas juntas de educación es el Estado. Y entonces ellos son trabajadores que están en una temporalidad pero continua. Entonces han estado estilando de que se les contrata única y específicamente para ese periodo, pero el próximo año los vuelven a contratar y los vuelven a contratar. Entonces aquí hay una continuidad de la relación de trabajo. Ella, si han venido haciendo eso y no le liquidan esos extremos, puede demostrar y ya existen resoluciones de los juzgados de trabajo y de la sala segunda que establece de que efectivamente esa es una relación continua en donde se tienen todos los derechos. Si a ellas no se los pagan, ya hay juntas de educación que han sido efectivamente obligadas a pagar los derechos que estos trabajadores tienen porque es un contrato de tiempo indeterminado con independencia de que año a año se hagan liquidaciones o se dé por cerrado el convenio que se tenía. En este caso es el tipo de trabajadora que te decía que se daba y que sabemos que ya en algunas otras oportunidades han sido resueltas ya jurisprudencialmente por los juzgados el derecho que ellas tienen como un trabajador normal. Aquí me pregunta una señora, mi padre falleció y él tenía una pensión en el MOP porque trabajaba ahí. Yo viví con él siempre, lo cuidé 50 años, él nunca se casó y ahora yo quiero saber qué va a pasar con esa pensión y con ese aguinaldo este año.
Bueno, el aguinaldo y la liquidación laboral, si él falleció hace poco, pues ella tiene que abrir lo que se llama un proceso de consignación de prestaciones de trabajador fallecido o de persona que falleció y que tenía los derechos que la ley establece. Aquí el juzgado de trabajo va a determinar quiénes son los que tienen el derecho a ese beneficio en el caso del aguinaldo o lo que se dé por estos derechos laborales o de pensión. Si ella demuestra ante el ente respectivo que ella dependía de esta persona y que era dependiente, puede hacer que esté dentro de las personas que tengan derecho a asumir esa pensión que tenía el beneficiario de esa pensión. Pero hay, de acuerdo a los reglamentos que establece la Caja Costarricense del Seguro Social o de los entes a las que pertenece este tipo de beneficio de pensión, que nos indica quiénes son los beneficiarios, y entonces hay que ver si ella tiene o no tiene derecho en ese contexto. Por aquí me preguntan por qué los pensionados no recibimos salario escolar y tenemos que pagarlo, en el caso de los pensionados. Sí, en este caso en particular, Helen, como le decía, el salario escolar se vino a determinar como un ahorro que se hacía del salario que se percibía. La pensión ya no es un salario, o sea, la pensión es el beneficio que se obtiene en relación con el cumplimiento de los requisitos por tiempo después de haber trabajado. Veamos que se terminó la relación de trabajo y lo que se recibe es este beneficio de pensión de acuerdo a lo que establece la ley de pensiones. Por jurisprudencia le decía de que, a pesar de que la ley no decía de que estaban obligados a pagar el salario escolar este tipo de trabajadores, porque inclusive quienes reciben el salario escolar son en su normalidad los empleados públicos. Correcto. Pero se les está obligando inclusive a los trabajadores del sector privado, a los pensionados, a los que tenían que pagar una pensión, a hacer el pago de este bono escolar, porque es para cubrir una necesidad de educación. Si no se hacía por medio del salario escolar, se puede hacer por un incidente en donde se demuestra de que en estas épocas se tiene un gasto mayor para la educación de los menores que están en un ciclo de educación normal y que tienen ese derecho. Entonces, de ahí es donde ha venido indicándose de que este gasto es un gasto que ya está aprobado, es un gasto que tiene que demostrarse y es un gasto que los jueces han venido diciendo de que efectivamente tiene que ser cubierto por el obligado alimentario. Buenas tardes, felicitar al licenciado, soy empleada doméstica y ¿será que solo me pagan el aguinaldo? ¿Eso es correcto? Soy empleada doméstica. Sí, en los servicios domésticos hay algo especial también, Helen, en relación con el aguinaldo. Las trabajadoras de servicio doméstico depende también del tipo de modalidad que tengan. Tenemos a las trabajadoras que hacen una jornada únicamente en el día, que cumplen 8 horas y no duermen en el lugar en donde realizan sus labores. Si la persona duerme en el lugar en donde realiza sus labores, aquí se genera lo que se llama casi que por obligación el salario en especie. O sea, no solamente duerme, sino que también se le da la alimentación en el lugar en donde está desarrollando. Esta persona normalmente recibe un salario que es el mínimo y que anda alrededor de 190.000 a 210.000 colones sin el salario en especie que ya se está recibiendo por dormir y por tener alimentación. En el momento en que se hace el cálculo del pago del aguinaldo de las servidoras domésticas que duermen en el lugar en donde trabajan y que reciben alimentación, se tiene que reconocer, además del salario normal, el porcentaje de salario en especie que le corresponde, que es con generalidad un 50% más del salario. Ejemplo, si recibe 200.000 colones y duerme y recibe alimentación, su salario con salario en especie son 300.000 colones y ese es el monto que tiene que recibir como aguinaldo, diciéndose de que todos los meses son iguales, porque es un 13º mes, se suman todos los meses, todos los salarios devengados en el mes, dividido entre 12 nos genera el monto que tienen que darles. Si yo todos los meses recibí la misma suma, pues el salario es un monto igual al salario normal, pero las trabajadoras domésticas tienen esa especialidad porque tienen el derecho al salario en especie en razón de que duermen en el lugar a donde trabajan y además reciben alimentación. Por eso es que el salario mínimo de ellos es muy bajo, es 190 más la compensación del 50% los lleva a más allá del salario mínimo que tienen los operarios normalmente. Bueno, por aquí nos dice, buenas tardes, yo estoy pagando pensión pero tengo una deuda pendiente.
Me pueden embargar el salario por la pensión y por la deuda. Muchas gracias, don Alexis Sánchez desde Limón. Don Alexis, gracias por la consulta. Ya en alguna oportunidad habíamos indicado de que el trabajador tenía el derecho precisamente a recibir un mínimo de salario para cubrir sus gastos esenciales. La pensión se la van a rebajar porque esa es una obligación y hay un juez que determina efectivamente que usted está obligado a pagar esa pensión. Lo que tiene que ver es que si hay un embargo y este embargo, esta pensión rebajada al salario que tiene, establece que el monto que a él le queda no es el mínimo que la ley establece que es inembargable, pues entonces la pensión, el embargo no va a poder aplicarle. Si usted tiene un salario que está más o menos determinado por el mínimo de ley, podemos hablar de unos 310.000 a 320.000 colones, le hacen el rebajo de pensión, que pueden ser de unos 150.000 colones, le van a quedar 170.000 colones libres para efectos de la subsistencia que tiene él de sus necesidades básicas. Estos 170.000 colones son inembargables, entonces no procede un embargo en ese tipo de casos. Bueno, don Rafa, nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos para continuar contestando sus dudas. Ya casi volvemos. Gracias por continuar en nuestro programa. Nos pregunta el señor Junior que él desde el mes de mayo se encuentra incapacitado en el hospital por un accidente laboral. Prácticamente va a pasar hasta enero, lo cual significa que él va a recibir un aguinaldo muy poco. Sin embargo, don Rafa, él sí le corresponde dar el aguinaldo completo y estamos hablando de una persona que es mayor de edad. ¿Qué va a pasar en el caso de él? Sí, en este caso desafortunadamente, Junior, el aguinaldo suyo se va a calcular solamente con los salarios efectivos, porque por la incapacidad lo que usted recibe es un subsidio y no un salario. Entonces ese tiempo pues perdió la posibilidad de recibir el salario, el aguinaldo completo, y efectivamente está obligado a pagar la pensión que corresponda, porque para efectos del juzgado de familia, el menor, ya trabaje o no trabaje la persona, tiene obligación de pagar esa responsabilidad que por ley le corresponde. Bueno, para terminar, ¿qué derecho tengo si trabajé tres meses en un lugar y al final no me quieren pagar los últimos 15 días? O sea, la despidieron, trabajó 5 meses y no le quieren pagar la última quincena. Sí, aquí hay que ver la forma en que fue despedida. Si fue un despido con responsabilidad patronal, tiene el derecho a que se le cancelen vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y la cesantía que le correspondía. Si fue un despido sin responsabilidad patronal, tiene el derecho a que le cancelen las vacaciones, el aguinaldo proporcional, y además si le adeudan salario puede ir a cobrar ese salario. La recomendación es que presente la demanda en el juzgado de trabajo respectivo. Ahí tendrá derecho a un defensor público laboral, o bien que ubique a un abogado privado para efectos de que presente la demanda que corresponda. Elisa me dice, para terminar, tengo 7 meses de embarazo, mi esposo me abandonó. ¿Puedo pedirle desde ya el aguinaldo y la pensión con los 7 meses de embarazo? ¿Tiene que esperar que el bebé nazca? No, en este caso en particular el derecho empieza a nacer a partir del momento en que se tiene precisamente a el beneficiario alimentario. Lo que puede en su oportunidad es reclamar en algún proceso los gastos que se han tenido en relación con estos gastos de embarazo y de la manutención que ella ha tenido precisamente por los gastos del bebé que viene o de la persona que va a nacer en su oportunidad, pero no se tiene derecho a pedir alimentación o beneficios si no tenemos todavía a la persona a la que debemos esa obligación alimentaria. Bueno, yo quiero pedirle a las personas que nos han estado enviando mensajes, usted puede llamar a el licenciado 2224-5096, 2224-5096, la firma de abogados de Costa Rica. Me da mucha pena porque vea como tenemos el teléfono totalmente saturado con tantos mensajes, pero vamos a estar retomando, don Rafa, este tema porque obviamente despierta mucho el interés. Y para concluir, yo quiero que usted recuerde que tiene derecho al aguinaldo, las vacaciones y los días feriados si trabajó durante todo el año. Don Rafa, muchas gracias. Muchas gracias. Consultas al correo consulta@lafirmadeabogadoscr.com. Ahí pueden dejar sus consultas, o bien dejen las consultas en la red social del programa que se transmite en las redes sociales, y ahí trataremos de darle la respuesta. Perfecto, 2224-5096, la firma de abogados de Costa Rica. Licenciado, gracias, muy amable.
Gracias por haber estado pues en nuestro programa. Los invitamos a que usted se quede en nuestra red social. Ya viene Extra Noticias. Buenas tardes.